Yo estoy con el proyecto y precisamente porque ya ninguna parte de la administración puede invocar este acuerdo. Así es que... Señor ministro Pardo Rebolledo. Con lo que se ha denominado mi postura. Señor ministro Saldívar Leo de la Red. En el No mismo tu propuesta. No propuesta, postura. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto, con un voto aclaratorio. Señor ministro Anis Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez El Dayán. proyecto. Señora vicepresidenta Piña Hernández. Con el proyecto. Señora vicepresidenta, me permito informar que existe mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto. Bueno, así fue como se dieron las cosas esta mañana en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró una nueva invalidez, en este caso del decreto por el que se nombraban las obras públicas como de seguridad nacional y de interés público. ¿Qué le parece si vemos los detalles y hablamos para que nos expliquen exactamente qué quiere decir esto? El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez en su totalidad del acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador para declarar sus obras prioritarias como de seguridad nacional e interés público. Con 6 votos a favor, los ministros explicaron que los efectos de la invalidez son generales, es decir, serán aplicados para toda la administración pública federal. Si el efecto de la sentencia es invalidar el acuerdo respecto al Poder Ejecutivo y el acuerdo iba dirigido a las dependencias y entidades que son parte del Ejecutivo, el acuerdo se invalida en su totalidad. Considero que para que el tema de los efectos, dadas las particularidades del acuerdo estudiado, el hecho de que el INAI sea la otra parte de la controversia no modifica la invalidez total. Los ministros discutieron en el Pleno si esta invalidación solo se aplicaba a las partes involucradas, es decir, si tenía efectos entre las dependencias relacionadas con las obras emblemáticas como turismo, energías, hacienda, defensa nacional, infraestructura, comunicaciones y transportes, por mencionar algunas. Es decir, yo creo que los efectos entre partes, desde mi punto de vista, se traducen en que cuando haya una relación entre Ejecutivo e INAI, no podrá ser invocado este acuerdo. A mí me parece que así es. Por eso, yo en la discusión del asunto voté porque la invalidez del artículo primero no contaminaba al segundo y el tercero porque se trata de temas distintos. Sin embargo, tras una intensa discusión acordaron que el efecto es general y para todas las dependencias, por lo que ningún ente de la Administración Pública Federal puede negar información relacionada a estas obras bajo el argumento de tratarse de obras de interés público y seguridad nacional. Otro efecto es que la invalidación del decreto no es retroactiva. Por ejemplo, los contratos o permisos que se entregaron hace 12 meses sí serán válidos. La semana pasada, los ministros declararon inconstitucional el acuerdo expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que declaraba las obras y proyectos prioritarios como de interés público y seguridad nacional por transgredir el derecho al acceso de la información. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Bueno, luego de que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, encabezara una protesta, pues ya saben, ¿no?, hasta que fue altamente elogiada por el presidente. Cuando le preguntaron por el tema del agua al presidente en Veracruz, contestó con elogios a Cuitláhuac que nunca se habló del agua. Bueno, después de esta muy singular protesta en contra de la Corte por las decisiones tomadas, lo que le haría recibir diversas críticas. Sin embargo, el presidente, ya le digo, respaldó al gobernador y aseguró que ya llevaba mucho tiempo que no se tenía un gobernador en Veracruz como el señor Cuitláhuac García, que es honesto. Bueno, ¿qué le parece si hablamos de todos los términos que quiere decir lo que hoy se aprobó allí en la Suprema Corte? La saludamos con enorme gusto y muy agradecidos, en verdad, a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Javier, en verdad, como siempre, te agradezco muchísimo tu participación. ¿Cómo has estado, Javier? Todo muy bien, Javier, y como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Oye, bueno, ¿qué pasó el sábado y qué pasó
el sábado hablo de la protesta, ¿no? Que ahora te digo que le preguntan al presidente por el agua y ya acaba hablando bien del gobernador. Pero no solo eso, sino también qué pasó hoy con la votación, en que pareciera que hasta hubo un consenso en la Corte. No, pues a ver, yo te diría, pues lo del sábado es algo absolutamente, creo que reprobable y lamentable, y hoy lo que vimos creo que fue una decisión interesante de la Corte, creo que es la correcta. Empiezo con la primera, Javier, es decir, yo creo que en una democracia, ¿no? Por supuesto que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero hay límites que tiene la propia libertad de expresión. A mí me parece particularmente grave que estemos llegando a un momento, ¿no? Digamos, no único, porque ya hay antecedentes. Todos recordamos cuando Félix Salgado Macedonio fue afuera del INAH a ponerle un ataúd a Lorenzo Córdoba Vianello, pero sí ya estamos viendo pues una suerte de patrón sistemático dirigido en particular a una mujer tan importante como es la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, donde desde el poder, eso hay que decirlo, estos no son personas ciudadanas comunes y corrientes, estamos hablando de funcionarios públicos del primer nivel que están promoviendo un discurso, ¿no? Que a mí me parece que es muy peligroso, es muy riesgoso en una democracia. Javier, se puede estar o no de acuerdo con las decisiones que toman las autoridades y los tribunales, como podría ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero yo creo que la violencia, incluso cuando es simbólica, incluso cuando se dice, bueno, es que ese ataúd era la corrupción, no, es ser un ataúd con la fotografía de la presidenta de la Corte. Vaya mensajes que se mandan desde el poder, a mí me parece reprobable, a mí me parece de verdad que es absolutamente innecesario. Creo que el gobernador, el presidente, cualquier persona que no esté de acuerdo con la Corte puede criticar en sus términos las decisiones que toma, ¿no? La Corte, pero siempre tiene que ser a través de la razón, del diálogo, del debate informado y no a través de este tipo de actos. Ahora, ¿qué se votó el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es muy importante recordar rápidamente, tocayo, los antecedentes, ¿no? Sabemos que el presidente de la República emitió un decreto en el cual establecía básicamente dos cosas. Primero, que buena parte, ¿no?, de las obras más emblemáticas e importantes de su gobierno iban a clasificarse en automático como de seguridad nacional y de interés público, y eso abría la puerta para que se reservara, para que no se diera a conocer información pública relacionada con esas obras. Y segundo, lo que hacía también el decreto era establecer una suerte de procedimiento en fast track. ¿Para qué? Para saltarse toda la regulación que está en la ley para otorgar cierto tipo de permisos y autorizaciones. Ese era un intento del presidente, pues déjame ponerlo así, para cavar una suerte de narcotúnel, de saltarse, ¿no?, de alguna manera los procedimientos que estaban establecidos en la ley. Y creo que desde la semana pasada tuvimos una decisión muy interesante de la Corte en el sentido de que ambas cosas eran inconstitucionales, debían ser invalidadas. Ahora, lo que discutió hoy la Corte ya fue un tema muy específico, quizá un poco técnico, pero déjame lo simplifico mucho, Javier, y es qué alcances darle a esa determinación que había tomado la Corte. Y en ese sentido es muy importante decir que, bueno, pues este acuerdo del presidente pues no es una ley. A final de cuentas, lo que decidió la Corte es que este era un acto administrativo, esta era una orden que le estaba dando el presidente al resto de la administración pública para decirles, clasifiquen así las obras y váyanse en fast track con el tema de las autorizaciones, ¿no? Entonces, lo que dice la Constitución es que cuando no se trata de normas generales, cuando se trata de actos administrativos, los efectos de la invalidez solo serán entre las partes. Ajá. Y aquí la cuestión, Javier, es que, pues, ¿cuáles eran las dos partes? Pues de un lado el Poder Ejecutivo y por otra parte del INAI, porque esta fue una demanda que presentó el INAI en contra del Poder Ejecutivo. Entonces, había dos interpretaciones y déjame simplificarlas mucho. Una primera interpretación decía, pues bueno, si el presidente de la República y el Ejecutivo en general fue parte, ¿no?, de este procedimiento, ¿no?, al ser parte, se surte efectos respecto del Poder Ejecutivo y también del INAI. Y si esta es una instrucción que le da el presidente al resto de la administración pública, pues entonces estamos frente a un caso
peculiar, sí, pero donde básicamente pues esa orden desaparece porque ya no se puede aplicar, déjame ponerlo así, en el Poder Ejecutivo. Y luego había otra interpretación que de alguna manera fue la que inicialmente defendió la ministra Yasmín Esquivel desde la semana pasada, ¿no? Sí. Lo cual generó, pues hay una serie de revuelos, todos vimos esa expresión, incluso del ministro Lainez, que le estaba tratando de explicar el asunto y como que no terminaba de entender la ministra Esquivel, pero la ministra Esquivel, déjame ponerlo así, defendía la tesis o la idea de que los efectos de esta declaratoria, imagínate nada más, solo iban a aplicar en la relación que tuviera el INAI con el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿cuál es el gran problema de esa interpretación, Javier? Pues que si esta era una orden que le daba el presidente al resto de la administración pública, pues en realidad el decreto difícilmente se iba a aplicar en la relación entre el Ejecutivo y el INAI, ¿no? Por fortuna, esta fue una posición que no prosperó. Al final vimos una mayoría de ministras y ministros que se decantaron por la primera interpretación, y eso, digamos, tiene el efecto práctico de que este decreto ya no se puede volver a aplicar y no puede ser invocado por ninguna dependencia de la administración pública. Entonces, esto es casi como decir simple y sencillamente que ese decreto ha dejado de tener efectos jurídicos, entonces ni se podrá clasificar en automático la información de las obras emblemáticas, ¿no? Como seguridad nacional o interés público, ni tampoco las dependencias a partir de este momento podrán recurrir al decreto para saltarse los procedimientos que están establecidos en la ley para obtener cierto tipo de autorizaciones. Ahora, más que nunca resulta importante que el INAI pueda tener a sus 5 integrantes para poder sesionar, ¿no? Sí, a ver, definitivamente. Yo te diría, Javier, pues mira, ya este es un ejemplo, ¿no? De nueva cuenta de la importancia que tiene el INAI, digamos, en muchas de sus funciones. Ajá. Esto de poder presentar controversias constitucionales, quería también presentar acciones de inconstitucionalidad, pues son funciones, digamos, que permiten combatir este tipo de acuerdos o decretos. Imagínate nada más, la ministra Yasmín Esquivel en alguna parte decían, hombre, pues si no se le van a aplicar al resto de las dependencias porque pues ellas no impugnaron el decreto. Bueno, pues sí, imagínate nada más si la Secretaría de Gobernación o de Hacienda o de Medio Ambiente decidiera impugnarle al propio presidente su decreto. Es decir, no, eso no es acorde, digamos, con el modelo de control de constitucionalidad. Qué bueno que tenemos instituciones como el INAI que tienen estas facultades, pero tienen que estar debidamente integradas, porque si no funcionan esas instituciones, o por lo menos el Pleno, que es el órgano más importante, pues sucede que no se pueden producir este tipo de impugnaciones. Y también lo que es importantísimo, Javier, es hay que enfatizarlo. Hoy en día el gran problema es que si una dependencia decide no otorgarle a una persona información que debería de ser pública, pues entonces no hay órgano que pueda resolver esas impugnaciones o esos recursos que se presenten en contra de la determinación. ¿Qué es lo que hacen las dependencias? O no todas, pero sí algunas, pues simple y sencillamente ponerse a negar ahorita toda la información porque saben que no van a tener un órgano que los controle, ¿no? En un escenario así, pues quien más pierde es la ciudadanía, no solo quien solicita la información, sino también en general, digamos, el derecho a acceso a la información pública es un derecho pues que nos beneficia a todos, es decir, cuando se da a conocer información, ¿no? Que es relevante por alguna razón para el debate público, para vigilar a las autoridades como rendición de cuentas, pues no solo la persona que metió la solicitud va a haber un beneficio, sino hay beneficios que son colectivos, que son para toda la sociedad. Y en este momento estamos en una situación donde cada día que pasa, cada recurso que se presenta y no se resuelve, pues a final de cuentas es algo que nos cuesta a todos como sociedad. Oye, por último, ¿qué supones que hay detrás o qué subyace de esta propuesta que hacía el presidente que le votaron en contra? ¿Qué podría haber? Esconder, guardar, no informar, manejar las cosas más a su antojo para poder acabar las obras. ¿Qué presumes, Javier, que hay detrás de todo esto? Mira, yo creo que más allá de la intención, ahí hay efectos prácticos muy concretos que nos permiten, creo, Javier, dar, pues sí, algunas conclusiones muy claras. A ver, la primera era evidente, o sea, ¿por qué ponerle esas etiquetas de seguridad nacional e interés público a la información? Para ocultarla, ¿no? O sea, digamos, ahí hay un intento clarísimo
por parte del Ejecutivo de recurrir a un instrumento que le permitiera a la administración pública no dar a conocer información, digamos, de estas obras emblemáticas. ¿Por qué no quieren dar a conocer la información? Bueno, pues ahí sí ya, digamos, habrá que ver caso por caso. Puede ser que en algunos casos, pero ojo, solo con el puede, que veamos irregularidades, ¿no? Digamos, en términos de los contratos, de los montos, de los procedimientos. O sea, ahí hay, digamos, déjame ponerlo así, una enorme cantidad de dudas que surgen cuando el gobierno no quiere dar información, ¿no? De nueva cuenta, de obras emblemáticas e importantísimas para el propio gobierno. Entonces, de entrada, lo que no quería el gobierno era rendir cuentas en su función más elemental, que era la de proporcionar información. Y la otra también era clarísima, pues que era lo que quería el presidente, pues no pasar por los trámites que estaban en la ley. Por ejemplo, para obtener manifestaciones de impacto ambiental, para saber, de nueva cuenta, pues cuál es el impacto que tiene la construcción de una obra, qué tipo de acciones de mitigación se tienen que realizar. O sea, es decir, esos procedimientos que al presidente le parecen muy engorrosos, la verdad es que están ahí por una razón y están para garantizar derechos y están para proteger bienes tan importantes como es el medio ambiente, y el presidente simple y sencillamente quería saltarse esas trabas o esos procedimientos que le ponía de ley. Entonces yo creo que esas dos, tocayo, eran claramente pues las intenciones y los efectos, ¿no? Digamos que estaba buscando este decreto. Javier Martín Reyes, muchas gracias y buenas noches, Javier. No, hombre, al contrario, tocayo, un abrazo muy fuerte. Gracias, como siempre, por tu participación. Gracias.